peso de lo que guardamos. ¿Puede una mujer cuya vida entera se construyó sobre una mentira llegar a merecer el amor del hombre al que esa mentira estaba destinada a destruir? Llegó a la embajada un martes de marzo, cuando Buenos Aires apenas empezaba a sacudirse el último calor del verano. Llevaba una carpeta de cuero bajo un brazo y una expresión serena que no dejaba ver nada. Él la notó en el mismo instante en que cruzó la reja, no porque fuera hermosa, aunque lo era, sino porque caminaba por una sala como la mayoría de la gente camina por una calle vacía, como si nadie la estuviera mirando y no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Él era el agregado cultural. Ella era la nueva intérprete asignada a su oficina. Y en 3 días, él estaba seguro de que ocultaba algo. Se había entrenado para leer los silencios. Era una necesidad profesional, ese tipo de habilidad que se acumula lentamente tras años de sentarse frente a hombres que dicen una cosa mientras sus manos dicen otra. Había pasado la mayor parte de una década en puestos diplomáticos por Europa y Sudamérica, representando a un gobierno que le había pedido ser preciso, paciente e invisible. Era bueno en las 3 cosas. En lo que nunca había sido bueno era en soltar una pregunta una vez que echaba raíces. Ella era una pregunta que echó raíces de inmediato. Su portugués era impecable, su alemán, demasiado fluido para ser casual, demasiado cuidadoso para ser nativo. Cuando traducía, elegía las palabras como un cirujano elige un instrumento, con exactitud, deliberadamente, sin desperdicio. Nunca se reía en los momentos equivocados, nunca se paralizaba, pero a veces, durante largas pausas en las negociaciones, él la sorprendía mirando a la nada con una expresión tan silenciosamente devastada que parecía pertenecer a una mujer completamente distinta, una que había sobrevivido a algo que aún no había nombrado. Había llegado a Buenos Aires para desaparecer. Esa era la versión honesta, la que se decía a sí misma por las noches cuando la ciudad por fin quedaba en silencio. Había construido su nueva vida como se construye un muro, piedra a piedra, empezando por el idioma, luego el nombre en los documentos, después las referencias de trabajo y, por último, el pasado cuidadosamente armado que explicaba su fluidez sin explicar bien. No había planeado trabajar en la embajada, no había planeado encontrarse con él. El problema, descubrió pronto, era que él le hacía querer ser honesta, no de una manera grandiosa o confesional, sino en pequeños incrementos, como la luz del sol que cambia una habitación tan gradualmente que no te das cuenta hasta que las sombras desaparecen. Hacía preguntas que nadie más pensaba en hacer. Recordaba cosas que ella mencionaba una vez y no volvía a repetir. Le traía el café como a ella le gustaba antes incluso de que le hubiera dicho cómo le gustaba, porque simplemente ponía atención. Y la atención, había aprendido hace mucho tiempo, era el regalo más peligroso que cualquiera podía darle. Tenía 19 años en Viena cuando el mundo se rompió. Su padre había sido archivista, un hombre callado dedicado a preservar documentos que consideraba irreemplazables. En el otoño de 1938, tomó una decisión que ella pasó los siguientes 17 años tratando de entender. Había cooperado, no con entusiasmo, no por ideología, sino por miedo, y esa distinción, lo sabía, era algo que la historia rara vez se molestaba en hacer. Había dado nombres, no muchos, y no de buena gana, pero esos nombres habían importado para las familias que los llevaban. Una de esas familias había sido la de él. Ella no lo sabía al principio, solo sabía que se sentía atraída por él de una manera que la alarmaba, que su paciencia le recordaba al mundo anterior a la guerra, cuando la lentitud aún era una virtud. Sabía que, cuando hablaba de su familia, una hermana en Córdoba, una madre que había muerto antes de que él pudiera sacarla de Europa, un padre al que describía solo como alguien que no lo logró. Había en él un dolor tan antiguo que se había asentado en su postura, se había vuelto estructural, algo que sostenía todo. Reconocía ese tipo de dolor. Había construido toda su arquitectura alrededor del suyo. Cayeron el uno en el otro como sucede cuando ambos intentan evitarlo, poco a poco, y luego de golpe. Una cena compartida después de una negociación tardía. Un paseo por la costanera un domingo en que el río era plateado y la ciudad parecía suspendida. Largas conversaciones sobre libros, sobre música, sobre lo que significaba pertenecer a un lugar que había cambiado más allá de todo reconocimiento. Él le contó que había dejado Graz a los 16 y nunca había regresado. Ella dijo que entendía. Lo dijo tan bajo que él la miró durante un largo momento y dijo, «Te creo».
Cuando la besó por primera vez, fue afuera de un cine que proyectaba una película que ninguno de los dos pudo recordar después. Fue breve y deliberado, seguido de un silencio tan lleno de significado que ella tuvo que apartar la mirada. Estaba aterrada, no de él, sino de lo que empezaba a sentir que le debía. La carta llegó un jueves de junio. Venía de un investigador de un instituto memorial en Ginebra que había estado catalogando documentos de guerra recientemente liberados de archivos municipales austriacos. La carta estaba dirigida a él en la embajada, marcada como personal. Ella casualmente estaba organizando la correspondencia de esa mañana. No la leyó. Reconoció el membrete del instituto y entendió, con una certeza que le cayó como agua fría, exactamente qué tipo de información contenía. La dejó sobre su escritorio y fue a pararse junto a la ventana, miró la calle abajo y pensó, este es el momento hacia el que he estado corriendo desde que dejé Viena. Él leyó la carta solo. Ella no vio su rostro hasta la tarde, cuando él fue a buscarla a la sala de documentos. Estaba muy quieto, de esa manera en que la gente se queda quieta cuando está intentando contener algo grande. Dijo que el instituto le había enviado el nombre de su padre. Su padre no había sido arrestado en 1938, como su madre siempre les había dicho. Había sido denunciado, de forma anónima, pero había registros parciales, de un nombre asociado con el archivo que había proporcionado la información. Un nombre que ella había llevado hasta que cruzó el Atlántico y se lo quitó como un abrigo en verano. Él dijo el nombre en voz alta sin saber lo que significaba para ella. Ella dijo, conozco ese nombre. Las horas que siguieron fueron las peores de su vida, y su vida no había carecido de candidatas. Le contó todo, no con calma, no con claridad, sino de la manera fragmentada en que llega la verdad cuando se ha guardado demasiado tiempo, en pedazos, con vacíos, con la vergüenza saliendo a la superficie en lugares donde no la esperaba. Le habló de su padre, de lo que había hecho, de por qué había huido y de qué había huido y de por qué había pasado 17 años construyendo a una mujer que no conservaba rastro de la chica que se sentaba a la mesa de su padre mientras el mundo se acababa para otros. Le dijo que no había sabido, cuando aceptó el puesto, quién era él. Le dijo que lo había ido entendiendo poco a poco, demasiado tarde, demasiado lento, y que para cuando comprendió la conexión ya estaba enamorada de él, y que se había dicho a sí misma que no era relevante, que era historia, que los muertos no podían deshacerse, y que reconocía, al decirlo ahora en voz alta, lo monstruoso que sonaba ese razonamiento. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, no dijo nada durante mucho tiempo. Entonces dijo que necesitaba pensar, y se fue, y ella se quedó sentada en la sala de documentos vacía, con la luz de la tarde desvaneciéndose, y entendió que por fin, a los 36 años, se había quedado sin lugar donde esconderse. Él no regresó ese día ni al siguiente. Ella presentó su renuncia el viernes por la mañana. Empacó su departamento por etapas, como había aprendido a hacerlo durante la guerra, metódicamente, sin sentimentalismo, tocando cada objeto una sola vez y decidiendo. Reservó un pasaje a Montevideo. Se dijo a sí misma que era lo correcto, lo único, y que su silencio era en sí mismo una respuesta. Estaba en el puerto un domingo, el mismo domingo en que 3 semanas antes había caminado con él junto al río y había pensado por primera vez en años que quizá merecía quedarse en algún lugar. La mañana era fresca y gris, y el agua olía a distancia. Tenía su única buena maleta y sus documentos y esa particular sensación de vacío que viene de decidir dejar de sentir. Él cruzó la reja en el extremo del muelle 12 minutos antes de que su barco estuviera programado para abordar. No estaba tranquilo. Era evidente que no había dormido. Parecía un hombre que había pasado 3 días en una habitación con algo que no podía resolver y que finalmente, después de agotar todas las demás opciones, había decidido venir a decirlo en voz alta. Dijo que no estaba ahí para perdonarla, que el perdón no era algo que ocurriera en una mañana en un puerto. Dijo que estaba ahí porque había pasado 3 días tratando de construir una versión del futuro que no la incluyera y había descubierto que en cada versión que construía faltaba algo esencial y que lo que faltaba tenía su rostro. Dijo que la muerte de su padre no era culpa de ella. Dijo que la decisión de su padre no era su decisión. Dijo que ella había huido de eso durante 17 años y que huir, aunque comprensible, no era lo mismo que la complicidad, y que había necesitado 3 días para entender la diferencia,
y que lamentaba que le hubiera tomado 3 días, y que le estaba pidiendo, sin nada de la compostura que se suponía debía definirlo profesionalmente, que por favor no subiera a ese barco. Ella se quedó de pie con la maleta a sus pies y lo miró durante un largo momento. Pensó en su padre, pensó en el archivo, pensó en todos los nombres que había llevado y en el nombre con el que había nacido y en el que quizá, con el tiempo, elegiría conservar. Dijo, no sé cómo no huir. Llevo tanto tiempo haciendo lo que no estoy segura de recordar cómo se ve quedarse. Él dijo, lo sé, lo vamos a resolver. No se casaron sino hasta 2 años después. Tomó tiempo, que los hallazgos del instituto se registraran correctamente, que el dolor se hablara en lugar de cargarse, que ella le diera el relato completo no solo una vez, sino en partes a lo largo de muchas noches, añadiendo detalles conforme la confianza lo permitía. Él no lo llevó con facilidad. Hubo semanas en las que el peso de lo que ella le había contado volvía a sentarse entre ellos y ambos tenían que elegir, una vez más, mantenerse presentes en lugar de retirarse. Ella se inscribió en un programa de posgrado en estudios archivísticos. No era penitencia, tuvo cuidado de nombrarlo como otra cosa, un compromiso, una manera de trabajar con los registros en lugar de esconderse de ellos. Él aceptó un puesto permanente en Buenos Aires, lo que sorprendió a sus colegas, que esperaban que regresara a Europa. También se sorprendió a sí mismo, pero la ciudad se había convertido en algo distinto ahora. Se había convertido en donde estaba ella. La mañana en que se casaron, en una ceremonia civil a la que asistieron su hermana desde Córdoba y 2 colegas que se habían convertido en amigos de verdad, ella le dio un pequeño sobre. Dentro había un documento que ella había recuperado del Instituto de Ginebra, una solicitud de traslado que su padre había presentado en octubre de 1938, la semana después de las denuncias, pidiendo su reasignación a un distrito rural lejos de la ciudad. La solicitud había sido rechazada, pero el expediente existía, un hombre intentando, demasiado tarde y de manera demasiado ineficaz, deshacer lo que había hecho. No era redención. Ella lo tenía claro cuando lo explicó, pero era verdad, y ella había decidido que lo verdadero valía la pena, incluso cuando era parcial. Él sostuvo el documento durante mucho tiempo, luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su saco y le tomó la mano. Afuera, Buenos Aires era ruidosa y brillante e indiferente como lo son las ciudades, sin pedirles nada en particular, sin hacer promesas. El río estaba hacia el este, plateado bajo la luz de media mañana. Caminaron hacia él sin prisa, algo nuevo para ella, el no apresurarse, la sensación de que había un lugar al que ir y que ese lugar era simplemente con él, en el presente inacabado e imperfecto. Por primera vez en 17 años, no se estaba alejando de algo, se estaba dirigiendo hacia algo. ¿Le gustó la historia de hoy? Quédese un momento más. Cuéntenos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ve? ¿Este mensaje le llegó? Y si tiene ideas para nuevas historias, compártalas, su sugerencia podría ser el próximo video. Deje un like si este mensaje le dejó algo. Suscríbase para no perderse lo que viene. Si cree que a alguien le puede gustar este mensaje, compártalo. Y si desea apoyar el canal, puede revisar los enlaces en la descripción. Algunos son enlaces de afiliados, así nos apoya sin costo adicional. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.